Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos, soy Pablo Veloso y voy a acompañarte durante un ratito para que hablemos de uno de estos temas que tanto te gustan y que te hacen pensar y que te hacen reflexionar. ¿Dónde? Bueno, aquí, en la espada de Damocles, por supuesto. Estamos a través de Radio Unión, como siempre, 107.9 del dial. La puedes encontrar entrando también a su web, www.radiounion.es, y ahí puedes encontrar programación en directo, puedes escucharla en el mismo momento en que se está cocinando. Y tienes toda la variedad, tienes deportes, los últimos acontecimientos deportivos a tu mano ahí para que puedas, o a tu oído, mejor dicho, nunca mejor dicho, para que puedas caminar por la calle escuchando ese partido de fútbol o aquel acontecimiento que tanto te gusta, pero también buena música. Y también programas como este que tienen que ver con lo reflexivo, esos programas que te hacen pensar, que te dejan ahí la cabeza como dando vueltas para bien. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa? Bueno, vamos a hablar de un tema súper vigente. ¿Qué tema es este? Bueno, este es el tema del chivo expiatorio. El chivo expiatorio suena cosa muy antigua, ¿no es cierto? Suena algo anacrónico que ya no pasa. Bueno, es un tema súper vigente, porque ocurre cada vez que las culturas humanas están en conflicto, cada vez que las culturas humanas pierden identidad, empiezan a buscar un chivo expiatorio. Vamos a explorar este tema, lo vamos a abordar desde distintos ángulos para que puedas tener un punto de vista mucho más rico y sea el punto de partida de grandes reflexiones. Así que tengo algunas notas aquí para seguir simplemente un orden y vamos a ir trabajándolas. Uno de los elementos antiguos es el chivo expiatorio en Israel. Ya vamos a profundizar en detalle en los versos bíblicos, sobre todo en Levítico, de dónde viene, pero en sí lo que vamos a decir es que el chivo expiatorio proviene de una tradición que tenía Israel, donde se soltaba a un chivo al cual se le colgaban unas tablillas que tenían todos los pecados que había cometido el pueblo de Israel durante un año, ¿no? Es la famosa fiesta del Yom Kippur. Y otro de esos chivos, eran dos, otro de esos chivos era sacrificado en el altar de Yahvé. Entonces eran dos. Uno lo soltaban, pero no creas que porque lo soltaban tenía un mejor destino. No, al que lo soltaban también le iba mal, porque en realidad se moría en el desierto. Porque el que lo llevaba muy profundo para que no pudiera volver. Y al otro, obviamente, lo sacrificaban, así que si tenés que elegir, si algún día te dicen cuál de los dos quieres ser, tú dile... Ninguno. Claro, obviamente, ¿cuál vas a querer ser? El tema es así, cuando un grupo humano acumula sombra, debe estirparla. El otro día mi amigo Mario del blog El Santo Nombre, un blog que recomiendo muchísimo, elsantonombre.org, es muy fácil. Él tiene todos unos cursos abiertos y gratuitos sobre filocalia, pero también sobre fenomenología. Con lo cual analiza al detalle la mente, la descuartiza, te ayuda a pensar, a entender cómo pensamos. Bueno, él me daba un ejemplo respecto a este tema del chivo expiatorio. Me decía, el chivo expiatorio es como cuando una persona tiene muchas pulgas o piojos, ¿no? Piojos más que nada el ser humano, pulgas suelen tener más los animales. Entonces, ese ser humano, ¿qué hace? Decía él, toma un ovillo de lana, y lo muerde con los dientes, ¿no? Y se mete en un río o en un lago, dejando solamente ahí afuera la boca con el ovillo de lana. Entonces decía él, ¿qué hacen los piojos, ¿no? Para salvar la vida. Empiezan a subir por el cuerpo de la persona hasta llegar al ovillo de lana. Y ahí se quedan, porque claro, es el único lugar que está fuera del agua. Entonces en ese momento la persona suelta el ovillo de lana y todos los piojos se van ahí. Bueno, esa es la idea básica, muy bien graficada por mi amigo Mario, del chivo expiatorio. Es la idea de vamos a deshacernos
de un mal acumulado. Y si podemos, todo de cuajo. Pero pensemos esto, ¿cuándo uno quiere deshacerse de un mal? Cuando lo acumula. Es decir, cuando una sociedad entra en caos, sea porque hay demasiada inmigración, como le pasó al Imperio Romano con la afluencia de bárbaros, sea cuando hay crisis religiosas, cuando hay guerras, cuando hay cualquier desorden social que produce inestabilidad, que produce esa sensación de no tengo idea a dónde vamos a parar, bueno, ahí es donde hace falta generar un chivo expiatorio. Ahí es donde hace falta encontrar a alguien que sea, ya veremos, no necesariamente culpable, pero sí acusable. Donde veamos un tipo que digamos, a este lo podemos culpar de todo, aunque no tengamos pruebas, y ese va a representar el chivo expiatorio. ¿Por qué resulta tan importante este funcionamiento? Vamos a ir parte por parte para que podamos entenderlo. Hay películas que reflejan esta idea. Una de ellas es la temible, como no, Exorcismo de Emily Rose. Se lo voy a decir así. El exorcismo de Emily Rose. ¿Le asustó? Bueno, El exorcismo de Emily Rose es una película muy, muy, muy interesante que vale mucho la pena ver. No es la clásica película de girar la cabeza como El exorcista. Hace algunas cositas la chica, pero tampoco es para tanto. Se trata de una película muy interesante porque, fíjese, digamos el set, la puesta en escena es esta. La chica pertenece a una familia que tiene miedo al mundo moderno, que vive ahí como si fuera, no sé, una especie de Kansas, ¿no? Tipo Dorothy, en las afueras de los Estados Unidos, muy rural, y de repente la chica empieza a querer estudiar en una universidad, ¿no? Es como decir, vengo de la zona más menos culta y me voy a ir al oculto. Vengo de una familia que siempre se ha quedado en esa media y yo soy la que sale de la media, ¿no? Entonces se convirtió en lo que algunos llaman la niña dorada, ¿no? En la elegida, la mejor, la crema y la nata de la familia. Sin embargo, la familia empezó a perder identidad. Esta chica rompía un poco la estructura de la familia. Era como cuando uno pisa un hormiguero que las hormigas corren en todas direcciones. La familia estaba asustada. No sabían bien cómo reconstruirse. Esa chica las estaba sacando de su zona de confort. Estaba llevando a la familia a preguntarse, entonces, ¿qué somos? ¿Unos ignorantes? Porque ella es la culta ahora. ¿Qué hacemos? Entonces, poco a poco, fueron haciendo un trabajo fino, sin darse cuenta, no digo que esto sea consciente. Y la familia empezó a hablarle a la chica, le hablaban por teléfono, que no, que fíjate, que ay, qué bonito esto y qué peligroso lo otro. Bueno, la chica empezó a tener síntomas de parálisis, de torsiones así tipo demoníacas, y finalmente regresó a casa. Quedó recluida en esa casa, la visitaba un sacerdote, no la llevaron al médico. Estoy contando toda la película, le estoy arruinando la película, pero bueno, es antigua también, convengamos eso. Así que, si no, corta aquí un minuto el video o el audio, se va a ver la película y regresa. Bueno, la cuestión es que la chica se enferma y muere. Y después viene el famoso juicio, que es toda la película. El juicio de hasta dónde esa familia es culpable de lo que hizo o no, ¿no? Entonces, ahí que hicieron, crearon un chivo expiatorio. Crearon a alguien que debía morir y de esa manera restablecer el orden de esa casa. Esto es la idea básica del chivo expiatorio y se repite en toda ocasión. Se repite en una sociedad como país, en un país entero, ¿no? Ya veremos cómo judíos, gitanos, homosexuales, albinos, ¿no? Cualquier cosa puede ser un chivo expiatorio porque representa aquel o aquello que debe morir para que todo se restablezca, para que el orden se restablezca. Y tiene mucha tela esto, va con mucha profundidad que ya vamos a ir como volviendo y encontrando cada vez más profundo. Fíjese, por ejemplo, en las familias hay un juego que propone Eric Berne, que en alguna ocasión lo profundizaremos más, que es el juego del alcohólico. Berne dice, uno de los juegos que puede jugar una familia, uno de los digamos, dinámicas que puede tener, es jugar al alcohólico.
¿Cómo es jugar al alcohólico? Bueno, siempre en las familias hay un perdido, ¿no? Uno, como le llaman, el bala perdida, el que está ahí fuera de tono con respecto a los demás, como Emily Rose, ¿no? Entonces suele ser uno que, no sé, el que se hace 500 piercings, el que se pinta el pelo de verde, el que no trabaja, o bien el que consume alguna sustancia, alcohol, marihuana, algo más pesado, el que se dedica al juego y se gasta lo que sea. Es el que rompe el equilibrio, ¿no? Pero hay una relación muy interesante con este personaje, porque las familias, al chivo expiatorio, como ocurre en todo el mundo, no lo quieren eliminar del todo. Por eso el Yom Kippur cada año lo tenemos de regreso. Y, o sea, cada año se vuelve a repetir el rito. Y además, ese chivo que los judíos envían a Azazel, que algunos entendemos o entienden como demonio, en realidad Azazel, ya veremos, tiene que ver con esta frase. Es una especie de composición, palabra que compone esta frase: la cabra que desaparece. Es eso, la cabra que desaparece, es el mal que desaparece, Azazel, ¿no? Pero ese chivo expiatorio se vuelve sagrado, en el buen sentido. Sagrado, sagrado quiere decir, por ejemplo, la palabra sacrificio, sacre, faker, o faker es hacer sagrado. Cuando uno convierte algo en sagrado. Y sagrado significa especial, significa místico, misterioso, ¿no? Como cuando uno dice el gurú. Fijémonos cómo en las tribus antiguas, o en las culturas antiguas, como vemos en la serie Vikingos, por ejemplo, ¿quién es el chamán? Un tipo deforme. Normalmente el chamán es el que nació con, no sé, un brazo deforme, un dedo más, el que es albino, el que tiene algo raro. Ese es el diferente. Es el diferente y a la vez es al que miramos para reconstruirnos. Entonces, este juego del alcohólico es muy interesante porque muchas veces las familias no excluyen al alcohólico, sino que tienen un juego de tienes que curarte y al mismo tiempo te alimentamos el vicio, porque necesitan que el chivo expiatorio siga ahí. Es decir, lo necesitan cada año. Entonces, es una especie de, en el fondo no queremos que Juan, el alcohólico de la familia, se cure. No queremos. Ninguna sociedad quiere eliminar del todo a los judíos, eliminar del todo a los negros, eliminar a los latinos, eliminar a los homosexuales. No. Es una especie de querer señalarlos, querer correrlos, perseguirlos, pero no eliminarlos. Porque si lo eliminamos, pasará algo muy curioso. Nos quedaremos sin chivo expiatorio. ¿Y quién es el chivo expiatorio entonces? Y tendremos que buscar otro. Y para no tener que buscar otro, muchas veces se sostiene al mismo, jugando con una especie de... los judíos en la época, por ejemplo, medieval, cuando se les echó de España porque no se convertían, entonces muchos se convirtieron, pero cuando se convirtieron empezó a venir esa idea de, bueno, están convertidos, pero desconfiamos que se hayan convertido verdaderamente. O sea que hay una especie de... te hemos integrado, hemos perdido el chivo expiatorio, pero en el fondo no queremos perderlo, así que lo vamos a reinventar. Entonces, cuando los judíos, la premisa era, conviértanse para no ser un chivo expiatorio, y se convirtieron, para que pudieran seguir siendo chivo expiatorio, les dijeron, sí, pero desconfiamos de que se hayan convertido de verdad. Para mí que están fingiendo. Entonces, eso es lo que suele pasar. A los chivos expiatorios en realidad no queremos eliminarlos del todo, los necesitamos. ¿Por qué? El concepto básico es porque nos ayuda a reorganizar nuestra identidad. El otro día estaba escuchando a una youtuber, antropóloga, muy buena, no recuerdo de memoria el nombre, pero ella decía, citando a antropólogos clásicos, que las culturas originalmente eran endogámicas. Originalmente éramos endogámicos, es decir, los machos, digamos los homínidos, ¿no? Los simios, los neandertales y cosas así, directamente a cualquier hembra que hubiera por ahí la fecundaban. O sea, no había ningún problema, podía ser su hija,
daba igual, o la hija del vecino, daba igual, o tu prima, o tu hermana, o lo que fuera. Por eso en las culturas antiguas, en los mitos, vemos que Zeus en realidad se casa con su hermana, lo mismo hace Urano, y en la India también pasa. Entonces, como Brahma, que tiene relaciones con su hija, con Saraswati. Bueno, de la misma manera ocurre que existía esta endogamia. Pero ¿qué pasa? Cuando hay endogamia, no hay otro. No hay otro. Si yo puedo hacer uso y abuso de lo que se me ocurra, no tengo límites. No hay límites. Si me dicen, mira, por ejemplo... puedes comerte todo lo que hay en esta habitación sin ningún límite. Bueno, yo me lo voy a comer, pero si nadie me dice nunca que no, que es lo que le pasa muchas veces a lo que se llama el síndrome del hijo de rico, ¿no? Aquella persona que justamente como tiene todo servido, puede hacer lo que quiera, pero nunca tiene un no en su vida. Entonces no conoce hasta dónde puede llegar, no conoce dónde hay un otro que te ponga ese límite. Entonces, cuando una cultura entra por alguna razón en una especie de endogamia, de todo está permitido, ¿no? De lo que se llamaría el incesto, eso sería el incesto. El incesto es, puedo tener comunión sexual con mi hija, mi hermana, mi madre, lo que sea. Las que tengo alrededor son las hembras. En ese momento no hay límites, no hay definición. Yo no tengo identidad, no sé quién soy. Entonces, por alguna razón, quizá el ser humano lo lleva de manera innata, hay una necesidad de orden. Y en algún momento se asesinó a ese padre, ¿no? Alguien se reunió, un grupo, y dijeron, vamos a matar a estos que producen la endogamia, porque nosotros queremos otra cosa, hemos cambiado, queremos nosotros un mundo que sea diferente, un mundo en el cual podamos relacionarnos con otros. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron al padre. Matar al padre es acabar con el incesto. Al matar al padre y empezar a poner la regla de no endogamia, exogamia ahora, es decir, no me puedo relacionar como quiera con lo que tengo alrededor, tengo que conseguirlo. Entonces las hembras se convirtieron en mujeres a partir de ese momento, es decir, en mujeres y en mercancía, porque ahora yo soy un hombre, no puedo tener relaciones con quien quiera, con mi hija, con mi hermana, no puedo. Ahora necesito conseguirme una mujer que me la tiene que dar el otro. Se la tengo que comprar, le tengo que pagar una dote, ¿no? Y a su vez el otro va a comprar la mía, a mi hija, a mi hermana, lo que fuera. Y para eso yo la tengo que cuidar y tengo que preservar su virginidad, porque el otro va a querer una que justamente sea pura, por así decir. Ahí surge entonces la idea de la mujer como tal. Hasta ese momento eran hembras y machos que interaccionaban. Bueno, ahora aparece la exogamia, aparece el otro, necesito comprarle al otro. Eso, decía esta mujer muy atinadamente, construye las sociedades. Es decir, las sociedades humanas se construyen cuando aparecen límites, cuando aparecen normas, cuando aparecen el no puedes hacer esto y sí puedes hacer lo otro, ¿no? O hasta este punto puede llegar, más allá no, te lo tienes que ganar. Entonces, cuando nos damos cuenta que la exogamia, ¿no? La ruptura con el incesto paterno, es algo muy freudiano, es el comienzo de las sociedades. Nos damos cuenta que la ruptura, la matanza, el matar al que se va, al que se pasa, al que se desmadra, ¿no? Matar al que se desmadra. Entonces, matar a ese padre, matar a ese rey, matar a aquel que hace lo que se le da la gana, es matar al pecado, es matar al exceso, es matar al desmadre. ¿Y a qué volvemos? Al orden. Cuando estamos generando un chivo expiatorio, lo que estamos diciendo es, ese caos que representa el extranjero, ¿por qué? Porque el extranjero no lo conocemos, es un caos, ¿no? El extranjero que entra en nosotros y nos desmadra todo, tiene costumbres que no las entendemos, o el judío que tiene creencias diferentes, o lo que fuera. Cuando eso entra en nosotros, nos da la sensación de que entramos en la endogamia otra vez, de que todas las normas se pierden. Entonces hay que matar a alguien. Entonces, ¿a quién se busca? Al representante dentro de la comunidad del desmadre, del que se pasa de la línea. Bueno, ese es el que vamos a convertir en chivo expiatorio. Desde ese momento
podemos objetivar y señalar con el dedo y decir, ese es, nosotros no. El tema difícil con la cuestión del chivo expiatorio es que el chivo expiatorio no lo es porque sea realmente culpable, sino porque necesitamos uno, básicamente. Entonces, ocurre muchas veces que se encuentra un chivo expiatorio que no tiene nada que ver con el asunto, pero todos decidimos que él encarna o ella encarna a ese chivo expiatorio. Entonces, fijémonos cómo cuando una sociedad se convierte, como hemos hablado en el programa del efecto Lucifer, se convierte en una sociedad caótica, como digo, porque hay una guerra mundial, porque Primera, Segunda Guerra Mundial, porque hay una guerra civil, porque lo que fuera, ¿no? Ahora mismo aquí en España, por ejemplo, hay mucha inestabilidad política, porque los de la derecha convierten a los de la izquierda en un chivo expiatorio, diciendo que ellos son la causa del mal, porque traen, no sé, a la inmigración y bla, bla, bla. Los de la izquierda demonizan a los de la derecha, diciéndoles que son unos fachas, que quieren eliminar a todo el mundo y son crueles. Es decir, se está intentando generar un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque previamente lo que está viendo es una, digamos, una relajación de las normas. O sea, lo que antes era claro, al pan pan y al vino vino, ahora se está perdiendo. Y como se está perdiendo, necesitamos inventarnos algo que represente ese perderse para poder echarlo, y en el momento de echarlo o castigarlo o matarlo, sintamos todos que hemos exorcizado el mal. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, Hitler. Hitler es, en los ingleses usan la frase cabeza de turco. Una cabeza de turco, supongo que tendrá que ver con algún hecho histórico donde trajeron una cabeza de un turco, de un árabe, y algo representó como una prueba del mal que se había extirpado, ¿no? Le corté la cabeza al turco, al malo, en este caso. Bueno, Hitler representa una cabeza de turco. Y uno dirá, bueno, por ejemplo, mira, a mí me parece que Hitler tan malo no era, a mí me parece que están exagerando. Y habrá otros que digan, no, pero si mató 6 millones de judíos, lo gaseó, escúchame, ese tipo es el demonio encarnado. Aquí lo que tenemos que ver es esto, para entender el tema del chivo expiatorio. No quiere decir que alguien haya hecho o no algo. Hitler, obviamente, gaseó un montón de judíos, atacó a países vecinos, fue súper cruel en muchas actitudes, pero lo que hay que ver es cómo reaccionamos. Entonces, fijémonos el nivel, la intensidad justamente de la respuesta que tenemos. No es lo mismo decir Hitler sí mató un montón de judíos, vamos a operar con las normas legales que correspondan. No, es que se muera, maldito, es la cosa más asquerosa del mundo, degenerado, como cuando se encuentra, no sé, un violador. Degenerado, vamos a arrancarle los genitales y tirarlos y que se los coman los perros. A ese tipo habría que matarlo así. Y uno dice, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puede alguien llegar a ese nivel de violencia? O sea, ¿qué sacaste de adentro tuyo? Bueno, ese tipo lo que está haciendo es objetivar en un ser humano que sí tiene culpa, porque si es violador, violó, está objetivándolo y convirtiéndolo no en un violador, sino en el más malo que el diablo al tipo, ¿no? Y lo que está haciendo es intentar exorcizar su mal y decir, ahí está, acusando con el dedo, ahí está el malo, ¿no? Ahí está el maldito. Entonces, es un emergente, es un emergente. Un emergente es cuando una sociedad, así como emerge una ola del océano, de repente aparece un tipo y aprovechamos todos para decir, este es el mal verdaderamente. Entonces, para los de la derecha son los rojos, aquí en España por lo menos. Para los de la izquierda son los fachas. Y así, para los blancos son los negros, para los negros son los blancos, y siempre va a haber uno. Y aún dentro de la propia cultura, por ejemplo, no sé, si mañana todo el gobierno se convirtiera en derecha o todo en izquierda, dentro de esa izquierda o derecha, imaginemos que echan del país, no sé, de España, los de la derecha, todo lo de la izquierda. Y dicen, ahora sí, ahora estamos tranquilos, ahora la cosa va a andar bien. Bueno, dentro de un tiempo,
como las cosas se van desorganizando, van a necesitar una cabeza de turco. Y van a decir, bueno, ¿sabe qué pasa? Van a decir, dentro de nuestra gente hemos descubierto que hay algunos que son menos fervientes de derecha, hay algunos que son un poquito de izquierdas. No es que sean de izquierda, pero tienen un poquito de izquierda, así que los vamos a matar también. es esa clásica de que ahora somos todos comunistas en la Rusia comunista, pero este es menos comunista que los demás, por lo tanto este es el malo. O sea, siempre vamos a encontrar un chivo expiatorio, porque no se trata de personas, se trata de un mecanismo, y el mecanismo se va a activar siempre. O sea, como decía Zimbardo en el efecto Lucifer, cuanto más conscientes seamos nosotros de este proceso, menos fuerza va a tener, obviamente. Si uno es inconsciente del proceso, el proceso te devora, y salís a la calle a andar matando gente pensando que el otro es el malo y cuando lo elimines vas a ser feliz. Entonces, tenemos, por ejemplo, Eric Berne, como te decía, citaba el juego de Alcohólico, pero también el juego de Si no fuera por ti, ¿no? Que es un juego también muy clásico, que es, el hombre se casa con una mujer que es, ultra puritana y no sé qué. Y va todo bien hasta que el hombre dice, bueno, yo quisiera ir al bar con los amigos. Y la mujer, que es ultrapuritana, le dice, no me parece bien porque esto va en contra de la religión y no sé qué. O viceversa, podría ser igual, al revés, ¿no? Una mujer que quiere hacer algo y el marido le dice no. Y entonces la frase es, si no fuera por ti, yo podría ir al bar con mis amigos. O si fuera la mujer, si no fuera por ti, yo podría ir a aprender baile. Pero en realidad lo que se oculta aquí, detrás de ese chivo expiatorio que se crea, el si no fuera por ti, marido mío, yo podría ir a bailar. Lo que se oculta es, yo tengo miedo de ir a bailar. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Tengo miedo a que me salga mal. Entonces necesito que haya alguien que me coarte mi libertad para que yo pueda escudarme en eso y no ir. Necesito un chivo expiatorio para no reconocer que tengo miedo. Entonces, el que me limita eres tú. Tú eres el malo. Tú eres el que rompe el equilibrio de todo esto. Esa es la idea del chivo expiatorio. Entonces, los chivos expiatorios hoy en día, por ejemplo, tienen mucho que ver con la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? Porque la sexualidad ha sido siempre un tema tabú. ¿Por qué? Porque es el desmadre. Uno dirá, ¿por qué la sexualidad es un desmadre? Bueno, es muy simple. Con lo que es físico, la comida, el sexo, el dormir, son cosas que uno no controla. Yo me pongo a dormir y yo no sé cuánto voy a dormir, a menos que me ponga un despertador. Yo me pongo a comer y no sé cuándo voy a parar. Yo me pongo me dejo atraer sexualmente y no sé hasta dónde me va a llevar ese frenesí. Entonces el sexo ha sido siempre el rompedor de normas de cualquier sociedad, porque te dicen haz esto y no hagas aquello, pero ves a una persona atractiva y te pierdes. Entonces siempre se ha tratado de que la sexualidad no esté. Entonces en épocas cristianas medievales, el sexo tenía como único fin la reproducción y cualquier otra cosa estaba mal. No había aparecido ni la homosexualidad ni la heterosexualidad. Todo lo que no fuera a reproducirse era malo. Entonces no había ni soy de este bando o de aquel, no había bandos. Ahora, cuando se empezó por primera vez a incluir a la sexualidad, aparecieron las variantes sexuales. Yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy bisexual. Pero la sexualidad siempre ha sido y sigue siendo tabú. ¿Cuáles son los chivos expiatorios de hoy en día? Violadores, pederastas, homosexuales, transexuales, ese tipo de cosas. Le llaman, ¿cómo le llaman? Como, no es la palabra cazador, es algo así como de acechador sexual, ¿no? No me acuerdo el nombre. Fijémonos un ejemplo muy, muy vigente en este momento. Es el ejemplo de Torbe. Aquí en España, para quien no lo conozca, Torbe es el referente del porno español más conocido. Torbe. Es un hombre de una edad, tendrá ahora unos, imagino, 70, por ahí andará. Muy inteligente, ha hecho su productora porno. Bueno,
Lo metieron preso hace poco, todavía está con un juicio a ver si puede quedar exonerado, pero estuvo preso unos meses por estar con menores. Es decir, las menores venían y querían trabajar con él, le presentaron un DNI falso para poder trabajar y él quedó enganchado en esto. No niego o sea, desconozco en detalle, no me quiero meter en eso, cuáles fueron los cargos exactos, pero a lo que voy no es a lo que haya hecho, porque quizás sí estuvo con alguna menor o no, eso da igual. A lo que voy es la encarnizada reacción de la sociedad ante esta persona. Lo hicieron polvo mediáticamente, se convirtió en un devorador sexual, en un enfermo, en un pederasta, en un viejo verde que intentaba tener sexo con jovencitas, ¿no? Mientras que él se dedica al porno, o sea que el sexo le sobra, ¿no? Está todo el tiempo y con todo tipo de mujeres. O sea que intentar tener con alguna que sea menor es un poco ridículo, pero en sí la reacción de la gente fue brutal y sigue siéndolo, ¿no? A veces él en su canal de YouTube, creo que es YouTube, es YouTube, sí, hace algunos directos, ha hecho donde abre para que la gente interaccione con él y todos jovencitos, niños, niñas, entran y lo insultan, pero de punta a punta, mal. Y él como que tantea a la sociedad con esta actitud. Otro ejemplo a nivel sexual internacional es este hombre, Ron Jeremy. Ron Jeremy, otro ícono del porno internacional, desde los años 80 o quizá antes 70, este hombre tiene como 80 años ahora, una operación de pecho abierto, está todo cosido. Bueno, lo han acusado también de propasarse con algunas mujeres, cuando en realidad su oficio consiste en eso, ¿no? Y lo condenaron a 350 años de prisión. Tiene 80 años el tipo, 350 años. O sea, ¿qué hiciste? ¿Mataste a, no sé, genocidio? ¿Qué hiciste? ¿Saliste con una motosierra a cortar gente? No, algo que desconozco de nuevo en detalle, pero a nivel sexual. Algunas mujeres dicen que las tocó más de lo debido. El tipo se dedica al porno, ¿no? Así que a este hombre la reacción de la sociedad ha sido destruyámoslo, porque esta gente tiene que ser eliminada del planeta. Otro ejemplo es el famoso Woody Allen. Woody Allen, aquí en Oviedo, hay una estatua de él, y a partir del caso de pederastia, que se puede entender así, ¿no? Porque él adoptó una niña y cuando la niña estuvo en una edad ya grande, formó una relación con su propia hijastra, ¿no? ¿Es controversial? Es controversial. Está en los genes, está en la sustancia de nuestra cultura, de nuestra sociedad humana, y está porque nuestro fundamento homínido lo tiene. ¿Es el único tipo en el universo que tendrá esa atracción? No, lo deben tener millones igual que él. Sin embargo, ¿por qué a él se lo ataca de una manera brutal? Porque es un chivo expiatorio. Él representa lo que no queremos ver en nosotros. Entonces, estos tres casos son tres de montones de casos posibles donde tenemos esta dinámica. La dinámica de encontremos a alguien y no, si nuestras normas dicen la pedofilia está mal, lo juzgamos y va por tribunales y va a una cárcel, por ejemplo. No, es vamos a odiarlo, vamos a lanzar todo nuestro veneno sobre el tipo. Eso es el chivo expiatorio. Entonces, por ejemplo, fíjese, mirar programas de escarnio. Todo esto de Gran Hermano, estos talk show tipo Oprah, donde se trae a un personaje y se lo descuartiza. Básicamente es eso. Ponemos un tipo ahí y lo critican por algo que hizo, que no hizo, lo que sea, ¿no? Un hombre, una mujer, y le hacen polvo. Lo hacen polvo. Porque tiene alguna conducta, alguna manera de ser. Normalmente estos temas, como digo, de sexo son muy importantes. O sea que si la actriz es medio como, no sé, sensual, ya está. Ahí la van a hacer polvo. Y nos encanta que la hagan polvo. Porque representa la que rompe las normas. Entonces, una pornstar, por ejemplo, una actriz que tenga características un poco así como eróticas, queremos saber
en sus películas, queremos saber que hizo algo feo con alguien. Queremos saber si fue adúltera con el otro, si le rompió el corazón a alguno. Queremos saber cuán cruel es. Y si es un hombre, actor también, así muy apuesto, lo que queremos saber también es cuán malo es detrás de ese ser apuesto. Cuán, de nuevo, adúltero, cuán frío, cruel, despiadado Don Juan es. Porque queremos que sea un chivo expiatorio de lo que nosotros mismos tenemos dentro y necesitamos exorcizar. Entonces, ¿funciona esto? Sí funciona. Es la creación de toda sociedad, ya dijimos. Sacar al malo nos permite reestructurar lo que tenemos. Es un mecanismo. Así que no se trata de que lo vamos a dejar de hacer. Se trata de ser más consciente y disminuir la intensidad que volcamos en eso a través de reconocer nuestra propia miseria, ¿no? Cuanto más hagamos eso, menos tenemos que buscarlo fuera. Entonces, en los programas de escarnio, a veces no es a través de la violencia que se le ejerce al invitado, sino que muchas veces es a través de la sorna, de la risa. Entonces, fijémonos cómo nos reímos de alguien, lo ridiculizamos. Quizá no lo atacamos, pero nos reímos de la persona. El entrevistado es sometido a preguntas que lo hacen quedar como un tonto y todos en casa nos reímos de él. Él es el que no se está dando cuenta de la pregunta que le hicieron, que lo están envolviendo en otra cosa. Es decir, nos encanta alguien que esté ridiculizado, sometido al ridículo. De hecho, fijémonos algo. El ridículo, los chistes, son una manera de medir. Es decir, en las sociedades donde hay más caos social, en las sociedades donde hay menos normas establecidas, ya sea, como digo, porque hay una inmigración brutal, porque hay un relajamiento de la moral, por lo que fuera, ¿no? Porque hay una guerra, porque hay un conflicto, por lo que fuera, empieza a haber mucho más chistes, mucho más bromas, porque como no sabemos dónde están ahora los límites, se han perdido, necesitamos ponerlos. ¿Cómo pongo yo un límite? Bueno, te hago bromas acerca de tu aspecto, acerca de tu cara, acerca de tu manera de ser, hasta que me digas, por ejemplo, escúchame, ¿no te estás pasando un poquito con estas bromas? Es decir, estamos buscando, quise poner una voz pero me salió otra, pero estamos buscando los límites, estamos buscando que el otro nos diga hasta aquí, no te pases de esta línea, ¿no es cierto? Ese es el límite que buscamos con la broma. Entonces, esa idea es muy interesante. Las culturas que son más caóticas, por la razón que sea, están pasando por un estadio caótico, se entran más en esto del, como dicen en España, el cachondeo, la broma, jaja, jiji, ¿no? Es una manera de explorarse, ¿no? El mismo Slavoj Žižek, un filósofo yugoslavo, dice que el hacer bromas es una manera de aclarar cosas. Burlarse del otro es una manera de aclarar cosas. Y tiene razón, ¿no? Porque cuando uno se mofa del otro, hace chistes del otro, hasta chistes de uno mismo, ¿eh? Por ejemplo, los judíos son muy famosos por hacer chistes de sí mismos, ¿no? O en Argentina, por ejemplo, hay chistes de argentinos, ¿no? Como ese de que, ¿por qué cuando hay tormentas y relámpagos, un argentino siempre mira hacia el cielo y sonríe cuando aparece el relámpago? Porque cree que Dios le está sacando fotos, ¿no? Porque es muy orgulloso. O cuál es otro nombre para el ego, el pequeño argentinito que todos llevamos dentro. Entonces, ese tipo de cosas nos permite descubrir hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos bancamos, nos aguantamos un chiste, ¿no? Todo eso te define. Entonces, cada vez que te encuentres haciéndole como una broma pesada a otro, sabe. O si vives en una cultura que es normal, estas jodas, ¿no? De fastidiar al otro, como dicen aquí en España, tocarle las narices para ver hasta dónde es capaz de llegar. Bueno, sabe que estás viviendo en una sociedad desorganizada y que necesita organizarse a través de poner estos límites. Entonces, las bromas pesadas, las críticas, los ataques directos, ¿no? Así que cuando sacrificamos al chivo expiatorio, ese sacro fucker, ¿no? Aunque suene feo, yo le solía decir facher, pero bueno, me enseñaron que era fucker. Esa C en latín es como una K. Entonces, volver sagrado.
ese ser sagrado. Esa persona es importantísima para nosotros. Es súper importante ese que está sentado en el programa de entrevistas y lo están destruyendo. Ese nos ayuda a construirnos, nos hace descubrir qué es lo que no somos, ¿no? Nos crea la idea de ese otro al que vamos a expulsar, ¿no? El que no somos, es ese padre incestuoso que vamos a matar. En el momento en que matamos al padre incestuoso, ya no somos nosotros, es él el que estaba transgrediendo la norma, y ahora nosotros somos los normativos o los normalizados, ¿no es cierto? Que es lo que nos gusta, los normales. Los normales, justamente. Así que sacrificar es negar lo que no soy, ¿no? Que en el fondo es negar lo que soy. Es decir, yo soy un tipo caótico, ¿no? Me gusta tanto como al otro hacer lo que el otro hace, pero me busco uno, lo acuso, aunque quizá él no lo hizo, quizá yo sí lo hice. Yo robé, él no robó, no importa. Lo agarramos a ese y todos nos ponemos de acuerdo que es ese, ¿no? Ahí surge la idea del efecto Lucifer. Todos, como delirio social, nos ponemos de acuerdo que ese es el malo. Y lo hacemos polvo, lo perseguimos, lo llevamos a los programas de televisión para destruirlo, porque la idea es que nos dure un rato. Si lo destruye uno, por ejemplo, un balazo en la cabeza, no, el balazo en la cabeza no funciona, porque no lo viste. Y es un ser sagrado y sacrificial, o sea, te vuelve sagrada tu vida, te da sentido. Entonces necesitamos tenerlo un ratito, lo paseamos por los programas, ¿no? Encontramos un Saddam Hussein que cuando ocurrió el 11M lo agarró los Estados Unidos y le sacaba fotos, torturado, ¿no? Para que la gente lo vea, o Bin Laden o quien fuera. Tiene que haber una cabeza de turco, pero la cabeza de turco no es, le cortaste la cabeza y yo te cuento, sí, le corté la cabeza y la tiré por ahí. No. Le cortamos la cabeza y la vamos a llevar por todos lados para que todos la vean. Ese es el objeto sagrado. O sea que el chivo expiatorio, además, es súper sagrado, es súper importante. No lo queremos perder. Por eso es que en el antiguo Israel se dividía en dos. Una cabra que la lanzaban al desierto, pero no era tampoco que, chau, listo. No, había todo un ritual. Le colgaban unas tablitas con los pecados del pueblo durante todo el año. Eso, imaginemos que duraba horas, ¿no? Y recién ahí se la llevaban, quizá con algunos cantos de salmos o lo que fuera. Y a la otra la llevaban al templo y la degollaban. También largo el tema, ¿no? Alargando con rituales. Un ritual. O sea, no hacemos un chivo expiatorio. A Emily Rose no se murió de un ataque al corazón. Emily Rose se murió poco a poco de inanición en una cama, supuestamente poseída por el demonio. Poco a poco, y la miraban los parientes cada día y traían al sacerdote para que le hiciera exorcismo todos los días. Entonces, al chivo expiatorio necesitamos mirarlo. No es, vete de aquí, ¿no? Al alcohólico de la familia, vete de aquí. No. Es el doble juego. Vete de aquí, pero ven cuando quieras que te doy una copita. Es decir, necesitamos tenerlo ahí, porque si se va, vamos a tener que buscar otro, porque ya no vamos a tener al malo de la película, ¿no? Es como esto de la película de Clint Eastwood, el bueno, el feo y el malo. Siempre hay que encontrar uno que encaje en cada rol, no importa quién sea, hay que meter uno en cada rol. Entonces, matar al padre, como decíamos, matar a esto que es el incestuoso, que era el incestuoso, el que no tenía normas, el que no tiene límites, a ese lo tenemos que matar. Pero recuerde, no lo matamos de un tiro, lo cuidamos, lo estiramos, ritualmente lo vamos a matar. Entonces, matar al padre, destruir a la autoridad, genera una culpa, una ausencia de identidad que instala al nuevo padre más el tabú del incesto. Entonces, hay una cosa, esto es súper interesante. Cuando matamos al padre, o sea, nos deshacemos del supuesto cabeza de turco, nos vamos a quedar con una culpa. ¿Cuál es la culpa? Y la culpa es que en el fondo todos sabemos que Woody Allen somos nosotros, Ron Jeremy somos nosotros, Torbe somos nosotros, Saddam Hussein somos nosotros, Bin Laden somos nosotros. O sea, lo sabemos, pero como nos hicimos los tontos, ¿no? Y entramos en este delirio social, en el fondo nos queda la culpa.
que es la culpa de justamente haber matado al padre, de haber matado una parte nuestra. Y además aparece el tabú del incesto. El tabú del incesto significa, pero acuérdate que nosotros no somos él, y nosotros somos los normales, y no debemos hacer eso, ¿eh? Eso es propio de él nada más. Entonces, tenemos ese doble juego, culpa y norma. Ahora tenemos norma. O sea, ¿cuál es el precio que pagamos por tener una sociedad de gente normal? La culpa. Ahora vivimos culpables. Y como vivimos culpables, tarde o temprano vamos a buscar otra cabeza de turco para decir, no, ves, él es el culpable, no nosotros. Y es un ciclo que nunca acaba, pero es un ciclo bastante natural, porque es la forma en que construimos sociedades. Fijémonos si no las pandillas. ¿Cómo se forma una pandilla? Se juntan 3 o 4, atacan a la pandilla contraria, ¿no? O tarde o temprano encuentran dentro de sus líneas a alguien que traicionó porque tiene comunión con la pandilla contraria. Entonces, siempre estamos buscando generar un otro al que atacar, considerándolo malo, la otra pandilla. Pero en el fondo tenemos la culpa, porque esto es lo que nos afianza, no, hace que nuestra pandilla sea la nuestra. Porque si no, no sabríamos dónde están los límites, cuál es nuestra pandilla y cuál es la del otro. Bueno, necesitamos atacar al otro. Pero como el otro está muy lejos, la otra pandilla la vemos de vez en cuando, porque obviamente nos muelen a tiros, entonces no nos conviene verla todos los días. ¿Qué hacemos? Buscamos en nuestras filas, que lo tenemos más a mano y más controlado, a uno que es el menos interesado, el que da muestras de tibieza, como que, bueno, a mí me da igual estar en esta pandilla o en otra. Oh, ya está, cabeza de turco, ese es. Pero también fijémonos como las pandillas no es que lo matan, le dan un tiro y lo tiran. No. Lo torturan, lo someten a toda clase de vejaciones, lo insultan, hacen un ritual, porque necesitan ver bien quién es el mal. Ese es el mal para ellos. Y cuando lo hayan matado, en el fondo les va a quedar la culpa, porque todos saben que ese amor unidireccional a la pandilla, ninguno lo tiene. Entonces, poner motos, fíjese, o sobrenombres, ¿no?, a las personas, es una manera, esto es muy interesante, de mantener al diferente sin expulsarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Dentro de la pandilla hay uno que es el más tibio y nos molesta, porque todos sabemos que en el fondo somos tibios, pero no lo queremos aceptar. Entonces, ese es el tibio, lo nombramos a él y le ponemos un mote. Mote es el flojito, por ejemplo. Ay, ahí viene el flojito. Con eso, ¿qué logramos? No tener que matarlo, no tener que expulsarlo. Simplemente lo rebajamos de nivel. Le pusimos un mote, el narigón, el cabezón, el tonto, el loco, el flojito, y de esa manera lo podemos tener con nosotros. Ahí aparece no solo los motes como el flojito, por ejemplo, sino la crítica diaria. Ah, porque tú eres tal cosa, sí, porque tú eres un, ¿no? Eres un. Y de esa manera, con el mote es como encapsularlo, decirle, te dejamos aislado, no puedes interaccionar libremente con el grupo porque te frenamos con el mote, pero no te vas, te quedas aquí. Es una manera de no tener que matarte. Y de esa manera ya tenemos un chivo expiatorio permanente. ¿Cuál es de todo nuestro grupo el menos comprometido? Mira, el intelectual, el que no quiere salir a matar a los de la pandilla contraria, porque se queda estudiando, o es el informático, el que se queda con los ordenadores, haciendo cosas ahí con el Bitcoin, qué sé yo, ¿no? Ay, mira, ese no es como nosotros. Todos somos como él, pero no lo queremos aceptar. Y la manera de tener coherencia es ponerle un mote, porque de esa manera no lo vamos a tener que matar. Así que la violencia es una forma de integrar en el grupo. Fijémonos, las iniciaciones. ¿Qué es una iniciación? Una iniciación te somete a violencia y a risas a la vez, ¿no? Muchas iniciaciones tienen esto de iniciaciones, por ejemplo, de los chicos en las películas norteamericanas que van a las universidades. ¿Qué les hacen? Cosas totalmente ridículas, excesivas, como beber hasta reventar, no sé, disfrazarse de no sé qué y andar desnudo por el campus de la universidad, que lo vean todos. Es decir, se prueba al chivo expiatorio, se lo lleva al extremo, porque se quiere ver hasta dónde
es capaz de llegar, hasta dónde es capaz de ir, si realmente está de nuestro lado o del otro. Es decir, a partir de que esa persona pasó la prueba, ya no lo molestan más, es uno de los nuestros. Y ahí tendremos que buscar a otro chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque ese que iba a hacer la prueba podría en la mitad arrepentirse. Entonces necesitamos saber si se compromete con nuestras normas. Si no se compromete, es de los otros. Entonces esa idea de los nuestros y los otros es una manera constante de convencernos que somos nosotros. Y que somos nosotros no tal como somos, sino como que nos queremos ver. Por eso siempre tenemos que encontrar uno que represente lo que somos, pero no queremos ver, y lo vamos a encapsular con un mote, lo vamos a probar con alguna iniciación, o directamente lo vamos a expulsar, pero antes de expulsarlo, es como el chiste ese del explorador inglés que va al África y se encuentra con una tribu, y la tribu le dice, cuando lo ven, el tipo se encuentra que lo rodean con unas lanzas, y el de la tribu le pregunta: Gananga o morir. Y entonces el inglés dice: Gananga. Y entonces, bueno, le dan gananga, que imagínense lo que es, ¿no? Y lo dejan por ahí. Y el tipo queda todo maltrecho, pero sigue su viaje. La mala suerte que se vuelve a encontrar con la misma tribu, que le vuelven a decir: Gananga o morir. Y el tipo vuelve a decir, bueno, traga saliva y dice: ¿qué va a hacer? Dice gananga. Y entonces los de la tribu le dan gananga. Y se vuelve a encontrar, ¿no? Al día siguiente está por ahí paseando y de nuevo los de la tribu. Y le dicen: gananga o morir. Gananga o morir. Y el tipo responde: bueno, mira, prefiero morir porque gananga otra vez no me la aguanto. Entonces los de la tribu le dicen: bueno, muy bien, pero antes de morir, gananga. o sea, se le iban a hacer igual. Entonces, un poco esto de las iniciaciones tiene que ver con que hagas lo que hagas, te lo van a hacer. Hagas lo que hagas, te lo van a hacer. Porque necesitan hacerte durar. Necesitan el gananga una y otra vez. Entonces, cuando te toman de cabeza de turco, porque normalmente se toma de cabeza de turco al que no comulga con las normas como los demás. Si todos los demás se visten de un color, todos los demás hacen esto, todos los demás comen esto, y tú eres el que no, bueno, es muy probable que te elijan a ti. Entonces, en una familia siempre el diferente suele ser el cabeza de turco, pero entendamos algo, la idea de emergente. ¿Por qué un niño es diferente a los demás hermanitos de su propia familia? No es porque el niño quiso ser diferente, es porque la familia entera va creando un diferente. Los diferentes se crean, ¿no? Se van educando de otra manera, te van diciendo otras cosas para que un día digas la frase que te hace ser diferente. Y a partir de ahí digan: este es el diferente, esta es nuestra cabeza de turco. Y lo vamos a hacer durar. Primero le ponemos un mote, lo criticamos, lo llevamos a los programas de televisión, lo exponemos a las redes sociales, que todo vuelque en su veneno, lo mostramos, lo evidenciamos. Y a la larga lo matamos. Porque donde lo matemos vamos a tener que generar otro. Y como es muy trabajoso, mejor nos quedamos con ese. Así que vamos a ver hasta aquí hoy. Esta es la primera parte, nada más. Hay muchísimo. Tengo muchísimo material aquí para desarrollar. Hay muchas ideas así en semilla súper interesantes. Y como digo, es súper, perdonen que vuelva a repetir la palabra súper, pero bueno, muy, muy vigente. Es el tema de ahora, porque con la pandemia nuestra sociedad está caotizada, está desorganizada. No encontramos una cabeza de turco, queremos que sean los chinos, que se le escapó de Wuhan, queremos que lo hayan hecho a propósito y no tenemos pruebas, entonces nos inventamos que deben ser los yanquis que pactaron en secreto con los chinos, y así inventamos, y si no son los reptilianos, alguien tiene que ser la cabeza de turco. Y cuando no encontramos una cabeza de turco, agárrate. Ahí hay un peligro incipiente porque aparece el terror. Cualquiera puede ser la cabeza de turco. Eso pasa mucho en los sistemas dictatoriales, en las dictaduras, porque se trabaja con esa idea de que tu vecino te puede denunciar mañana y sos vos. O sea, mañana sos vos la cabeza de turco. Y uno dice: pero yo no tengo nada que ver. Yo no soy de los que rompen las normas. No importa.
no importa. Lo que importa es que si te señalaron, ya está. Te van a vestir como a este cabrito que los judíos le ponían las tablitas. Y el cabrito diría, ¿y yo qué culpa tengo? Y no nos importa que tengas culpa. Eres el chivo expiatorio, ¿no? Azazel, chivo que desaparece. Vete, queremos que desaparezca, pero primero, gananga. Vamos a ver la página de aquí de Radio Unión, que es la radio en la que estamos haciendo nuestro programa. Radio Unión, www.radiounion.es, lo puedes poner en tu navegador, puedes descargarte la app, ya sea del Play Store de Android o también de el repositorio de iPhone. Y bueno, vas a tener toda la programación a tu disposición. Tienes, si entras en la página, como también en la aplicación, tienes la opción de darle al triangulito que te permite escuchar la programación en directo, lo que esté sonando en ese momento, donde quiera que estés. Pero también puedes acceder a las distintas pestañas, entre las cuales está la nuestra, que pone Pablo Veloso, y ahí tienes todos los programas. Cuento lo de siempre, a mí no se me ven las imágenes por el navegador, pero a ti se te van a ver. Así que vas a tener la miniatura de cada programa que hemos hecho, también el video desde YouTube para poder verlo en video y también el audio para poder escucharlo. Los lunes a la 1 de la mañana, horario español, es cuando se emite cada nuevo programa de la Espada de Damocles. Sin embargo, una vez emitido, lo vas a tener disponible aquí para poder escucharlo o descargarlo. Tienes también pestañas de la programación para poder verla. Repito, a mí no se me ve, pero a ti se te va a ver. También la opción de contacto para escribirle a Radio Unión y, por ejemplo, pedir para poner publicidades, que es algo muy, muy útil de hacer. Así que bueno, ahí tenemos nuestro recorrido que hemos hecho hoy por todo el tema del chivo expiatorio. Es la primera parte. Vamos a seguir profundizándolo porque hay, pero muchísimo por descubrir, y también podemos verlo en nuestra sociedad actual. Para que la siguiente vez que te encuentres queriendo soltar ese veneno, enganchándote en esa dinámica tan interiorizada, tan instintiva nuestra como especie, pares un momento, cuentes hasta 10 y te des cuenta que quizás estás creando un chivo expiatorio, y que no se trata de que no lo crees, porque como digo, es un mecanismo que lo vamos a seguir haciendo quizá, pero se trata de ese 100% que le ibas a volcar y que te ibas a desmadrar con él, tranquilizarte un poco y decir, 30% nada más, ¿no? Y quizá ese chivo expiatorio acabe siendo exonerado y siguiendo con su vida en algún momento, y no teniendo que morir como les pasa a todos los chivos expiatorios hoy en día, que mueren a veces físicamente y otras veces los matan socialmente, impidiéndoles luego, no sé, trabajar, impidiéndoles, como le pasó recientemente a Kevin Spacey también, otra vez con el tema sexual, este actor tan famoso de K-Pax o de American Beauty. El tipo hacía una serie llamada House of Cards, el castillo de naipes, y bueno, por una denuncia también de hace unos 20 años de abuso sexual a un hombre homosexual, que, como digo, si eso ocurrió está muy bien, que se haga su juicio, pero no, socialmente el tipo quedó ahora en un escarnio total y quedó estigmatizado, hasta el punto que la propia productora decidió la última temporada prescindir de él. Pusieron otro actor, salió una temporada, a decir de muchos, horrible, y Kevin Spacey se quedó ahora sin posibilidad de trabajar en ninguna parte. Y así tantos que quedan estigmatizados. Entonces, no es que no hayan hecho nada, quizá lo hicieron, no lo sé, yo no soy el abogado de él, pero el tema es qué volcamos ahí. Entonces, ahí es donde podemos trabajar, y mucho. Bueno, vamos a nuestra cortina de despedida ya para... Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.